Pero muy buenas noches. Hoy estamos en Contracara aquí en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas y ¿sabe qué? Es un privilegio, un gustazo poder estar con usted un ratito en esta noche. Vamos a platicar de corcholatas, vamos a platicar de destapadores. Hay quien dice que todo esto no es más que una situación para tener distractores y que no se hable de la problemática real del país. Y hay quien dice, pues, lo contrario, que más bien es una apertura democrática. ¿Por qué se adelanta la sucesión? ¿Cuál es su corcholata favorita? Escríbame, por favor. Estamos en @Heraldo de México o en @Luis Cárdenas MX. El día de hoy vamos a platicar sobre la sucesión adelantada y me da un enorme placer saludar al consultor político Víctor Mancera. Querido Víctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis, un gran gusto estar contigo y con tu público. No, hombre, muchísimas gracias, Víctor. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también se encuentra el doctor Julián Atilano, es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Julián, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Luis, muchas gracias. Víctor, ¿qué tal? Un gusto. Un honor de verdad poderlos tener en una mesa franca, en una mesa en donde podamos platicar de manera pues muy abierta lo que está sucediendo en el país con las corcholatas destapadas, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que de alguna u otra manera adelanta la sucesión presidencial. Tengo un video con el que quisiera que comenzáramos. Esto fue, aquí lo tengo, 12 de julio 2021. López Obrador empieza de destapador, empieza a hablar de los que pueden ser sus sucesores y dice esto es pues hace poco más de un año, casi año y medio. Veamos. Hay muchos, mujeres y hombres, para el relevo. Hay muchos, todos los que están en el gabinete, gobernadores, todos tienen posibilidad. Dirigentes parlamentarios, todos tienen posibilidad. Ahora sí que ya no hay tapados. Yo soy el destapador y mi corcholata favorita va a ser la del pueblo. La corcholata favorita es la del pueblo. ¿Cómo leemos esto políticamente? Te pregunto, Julián, y cómo lo leemos también mercadológicamente. Te pregunto, Víctor, ¿con quién comenzamos? Pues mira, yo lo que sí recuperaría, Luis, es un comentario que hiciste inicialmente, el tema de la agenda. A mí me parece que el tema de la sucesión adelantada no es una casualidad. Me parece que parte de la estrategia desde Palacio, en términos de comunicación política, ha sido desde el principio plantear temas que no están necesariamente ligados a la prioridad de los temas de la agenda pública nacional, de los temas que a los ciudadanos nos interesan, y que están más bien pensados en términos de llevar la discusión hacia donde el presidente no tiene, digamos, una responsabilidad. Es decir, de no hablar de los grandes temas que quizás a la gente en su casa le interesan, y estamos desde hace casi un año hablando del tema de la sucesión, que aquí ya platicaremos sobre el tema de estas primeras corcholatas que tienen que ver con Morena y de las que recientemente, hace un par de días, pues ya el destapador anda muy activo porque ya tenemos otros 42, porque ya el presidente se tomó incluso la atribución de destapar a la oposición, a los líderes que pueden venir de la oposición. No, hombre, ya hasta la actualizó, ¿no? Hoy en la mañanera. Está a punto de actualizarla. Sí, ya dijo que en algún momento va a actualizar eso. Sí. ¿Cómo leemos esto, Julián? También políticamente hablando, ¿es una estrategia el adelanto? Lo habíamos visto en la historia, que se adelantara tanto este tema en lo que dice el presidente, no hay tapados, aunque pareciera que sí. ¿Qué lees? Pues mira, a mí me llama la atención porque cualquier cosa que haga el presidente se le va a llamar que es una estrategia de comunicación. Y supongamos que si es una estrategia de comunicación le ha salido perfecto. Ahora aquí estamos hablando sobre la sucesión, los propios opositores hablan de la sucesión todo el tiempo y yo creo que tiene que ver también con una cuestión de una demanda de la propia población sobre un tema muy importante para la propia cultura política mexicana, que es quién va a suceder a el candidato actual, sobre todo cuando se dijo en algún momento. Yo lo leí constantemente en las columnas de opinión, que López Obrador se iba a reelegir. Sí.
ya nadie habla sobre esa narrativa que se construyó y que estuvo desplegada en redes sociales, en la prensa, etcétera, y ya nadie habla sobre la posible sucesión presidencial. Tal vez pueda ser que vaya por ahí como respuesta a yo no me voy a reelegir, y me habla de un talante democrático del propio presidente. Por otro lado, también considero que es tan necesaria la reflexión sobre quién va a continuar, porque incluso en casos tan importantes o tan delicados como podría ser el tema de las filtraciones de hace unas semanas, sigue imperando el tema de la sucesión sobre otros. Y creo que va más allá de una estrategia de comunicación, creo que tiene que ver sobre la necesidad del círculo rojo, de la opinión de la gente que le interesa la política, de saber quién podría ser. Y por otro lado, yo creo que por más campaña de comunicación, si no hay buenos candidatos en la 4T, pues simplemente no tendrían la oportunidad de hablar. Yo creo que tienen buenos candidatos sobre todo. A ver, hay aquí un asunto que me llama la atención de lo que mencionas, Julián. Yo quiero consultarlo contigo, Víctor, también ponerlo sobre la mesa. Por lo regular, los presidentes querían lo contrario, ¿no? No querían hablar de un sucesor, no tan temprano. O sea, además hay por ahí una frase que se usa mucho en el marketing político, si no me equivoco, cuando un presidente ya no es o sea, ya no tiene poder, ya valió, ya se desgastó, ya prácticamente todo está en él que puede o los que pueden ser sus sucesores. Y aquí pareciera que le funciona al revés. ¿Lo ha fortalecido o lo ha debilitado el hecho de nombrar posibles sucesores y meter esta narrativa en torno al futuro? Gran punto el que nos dices, ¿no, Julián? Ya no hablas de la reelección, o ya no se habla tanto de la reelección, pero la imagen de López Obrador, ¿se fortalece o se debilita con las corcholatas? Yo creo que López Obrador es, al final del día, el cimiento de Morena. Me parece que al final del día lo que dice o deja de decir el presidente pesa mucho, particularmente, obviamente, en su partido, y ha sido muy efectivo en términos de marcar la agenda, incluso a la oposición, porque la oposición, cada vez que el presidente plantea un tema en la mañanera, prácticamente de manera automática lo toman. ¿Por qué estamos hablando de las corcholatas de la oposición que el presidente ha propuesto? Porque la oposición normalmente está en esta inercia de contestar en una rivalidad constante con el presidente, en vez de preocuparse, digamos, en tener su propia agenda, que creo que así ha sido uno de sus grandes errores. En el tema de Morena me parece que es, digamos, hasta cierto punto adelantado que el presidente sea quien introduzca el tema. En la oposición me parecería natural que desde hace tiempo ya se hubiera comenzado en la reconstrucción de su imagen, en lo particular de los partidos, que está sostenida, y creo que si al final va a haber algo de rentabilidad electoral en el PAN, en el PRI, en el PRD, tiene que ver con sus figuras, no con los partidos. Es decir, el desgaste que tuvieron en 2018 pareciera que no hubo una lectura clara del enorme rechazo que se planteó desde ahí, y no hubo una reacción en términos de estrategia de comunicación, porque no hemos visto, apenas hace un par de semanas empezamos a ver las pasarelas de las figuras que dentro del PAN y dentro del PRI consideran las más relevantes. A mí me parece que ese es un trabajo que debió haber comenzado hace mucho, considerando la particularidad de la que salieron en 2018. Y ahorita vamos con las corcholatas opositoras, porque es muy interesante también el papel que juega la oposición. De alguna u otra manera en el país algo estará jugando. ¿Qué opinas, Julián, al respecto? ¿Debilita o fortalece el adelantar la sucesión al presidente? Mira, qué interesante pregunta la que planteas, porque justo en la tradición política del régimen revolucionario del PRI, no existía también el tapado, porque no querían sombra prácticamente, ¿no? Eran presidentes también muy celosos de su participación, querían todos los reflectores. Incluso se sabía, en el momento que salía el destapado, todas las cámaras se iban con el próximo candidato. Era parte de la propia tradición política que existía. Y ahora, de alguna forma, el presidente destapa, no a uno, a varios. Y en la vieja tradición eso hubiera significado que el presidente se desdibuja. Y ahora no pasó, entonces es muy interesante lo que planteas, y yo lo que creo es que es tan fuerte el liderazgo de López Obrador que ni siquiera al destapar no uno, sino 4 o 5 más los de la oposición, él sigue teniendo de alguna forma el control. Yo creo que se fortalece. Él es de alguna u otra manera el destapador, ¿no? Y pareciera que ejerce una fuerza brutal sobre cada una de estas corcholatas. En algunas ocasiones parecen copias, parecen calcas del presidente López Obrador.
Y por eso se los quiero preguntar en ese sentido. ¿Hay realmente corcholatas en este momento que estén tratando de ganarse a la opinión pública? O más bien quieren ganarse el corazón del presidente López Obrador. De pronto hay unos discursos, unas cosas que, insisto, parecen una calca fiel del presidente. ¿Qué opinas, Víctor? Sí, hay algunos personajes que pareciera que están imitando incluso las formas de comunicar de López Obrador, ¿no? Y mala copia, ¿eh? A veces. Y una muy mala copia. ¿Están hablando de Adán Augusto o de...? Es que pon el que quieras, ¿no? Gobernadores por ahí. Sí. Pero sin lugar a dudas, la autoridad moral que tiene el presidente frente a la izquierda y este electorado importantísimo que se ha generado, creo que es innegable. Entonces, al final del día, me parece que lo fortalece en el sentido de que él puede proponer, digamos, este abanico de alternativas para la continuidad de la 4T, porque él es el iniciador de la 4T. Claro. Entonces, al final del día, no, porque hay algo muy importante que comentar, Luis. Cuando hablamos de la 4T, López Obrador nunca dijo, yo soy solo, yo nada más soy la 4T. Es decir, se supone que estamos haciendo un símil con el proceso de independencia, con el proceso de reforma, con el proceso de la revolución y lo que ahora plantea López Obrador como este momento histórico que tendría que tener otros protagonistas, ¿no? Entonces, al final del día, que te mencione López Obrador dentro de este abanico, pues es la distinción de la vida política de varios de estas corcholatas de las que hablamos. ¿Cómo ves el tema? O sea, la imitación al presidente López Obrador y el hecho de que tienen que rendirle pleitesía prácticamente. Difícil quien se opone al presidente porque entonces también obtiene el rechazo del presidente. Caso Monreal, ¿no? Por citar alguno. Claro, hay algo de eso. Yo también identifico, observo esta... no sé si copia, repetición, incluso entre jóvenes políticos, hombres y mujeres, también que se tratan de hacer parecer a López Obrador. Me parece un tanto natural por, nuevamente, el liderazgo que tiene este personaje. Difícilmente voy a decir un lugar común, pero vamos a ver en los próximos años alguien como él. Pero también creo que dentro de los corcholatas, que incluso él puso ese ya mote de las corcholatas y la propia oposición lo está diciendo, hay personalidades distintas que buscan objetivos distintos. Por ejemplo, a mí Marcelo Ebrard me parece que es alguien que está buscando un sector medio, un sector con cierto estatus o social, clase social, lo podríamos también llamar de esa manera. Se ha enfocado, Víctor ya nos hablará, profundizará sobre el tema, se ha enfocado más en TikTok, ha tratado por ahí de ser vanguardia. El tema de las redes, por otro lado está también Claudia Sheinbaum, que me parece que ella... más que imitar, es alguien de izquierda profunda. Hay videos donde sale tocando, creo, el ukulele de niña en un canto latinoamericano y que representaría la continuidad del proyecto de izquierda. Y por otro lado está Adán Augusto, que a mí en lo personal me parece un personaje que no tiene una identidad que podamos identificar y tiene que ver más con que, no sé si una cuestión generacional, no sé si porque no estaba él consciente o preparado de querer ser candidato, lo destapan y le entra al juego, que por cierto ha tenido un incremento interesante, importante, pero no lo veo. Y digamos las cosas claras, al final va a estar entre dos personajes, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, y de forma marginal vemos a Ricardo Monreal, que es alguien que no se ha movido, ha repetido su propia estrategia de siempre, y Fernández Noroña, que yo también lo pondría ahí, orbitando, pero está. A ver, y aquí hay un tema interesante porque hay muchas corcholatas y hay muchos elementos que están en juego. Hoy es un país para muchos polarizado de manera inédita, ¿no? No se había visto tanto coraje, tanto resquemor, a veces pues tanto esfuerzo por negar al otro, por no querer escuchar absolutamente a nadie más que a uno mismo, ¿no? Lo vemos entre la 4T y contra o a favor de la 4T. Los debates en el Senado o en la Cámara de Diputados cada vez son más y más desgarradores. No es que uno se asuste, solamente que es inédito. Esta sucesión adelantada abona a la polarización. Me viene a la mente esta imagen cuando va saliendo hace algunos meses Marcelo Ebrard del Palacio Nacional y alguien empieza a gritarle, ¿no? Y Marcelo Ebrard señala ahí un asunto porque el que le estaba gritando era un seguidor de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard dice, no, pues se nota que eres un seguidor de Claudia Sheinbaum. O sea, la cosa se está poniendo ya en esos niveles, ya estamos en un punto de polarización, inclusive interno de la 4T, por la misma sucesión adelantada. Sí, yo creo que este tribalismo político que estamos viviendo en nuestro país ya se está
manifestando de manera interna en Morena, ¿no? Creo que ya hay una... Y particularmente porque ya está claro cuáles son las preferencias del presidente. También está muy claro que él, digamos que entre sus preferencias está Claudia Sheinbaum. Sí, claro. Eso es muy claro porque al final del día, hasta cierto punto es natural. Es, digamos, una líder político que al final del día ha estado con él de manera incondicional durante décadas. Entonces, al final se entiende que el presidente pueda tener su corazoncito y decir, Pues sí. este es mi candidato. Aunque no lo exprese, es evidente, sobre todo porque, digamos que el actuar del presidente en este proceso interno creo que está más marcado por las antipatías que por las simpatías. Es decir, ha tratado como de no expresar claramente apoyo, pero los gestos hacia Ricardo Monreal, hacia otros personajes, son muy evidentes del distanciamiento que hay con algunos de ellos y la enorme dificultad que van a tener si quieren competir al interior. Creo que sí, en Morena, y te voy a decir una cosa, Luis, la izquierda tradicionalmente ha tenido esta tendencia fratricida. Yo creo que uno de los grandes logros de López Obrador ha sido precisamente cohesionar a la izquierda, pero desde hace 40 años la izquierda ha tenido estas corrientes donde no nos hablamos porque no nos entendemos, porque no estamos compartiendo una línea ideológica. Y creo que ese es el gran reto de Morena en el largo plazo, porque una vez que López Obrador no esté en este escenario, va a ser un contexto completamente distinto. Como el uroboro, ¿no? El que se come a sí mismo, el tema de querer destruirse, estas guerras internas, estas tribus. Y también el otro asunto de la polarización interna, pero la polarización interna me refiero dentro de la 4T, pero externa entre quien no es partidario de la 4T y quien es partidario de la 4T, bueno, es que ha destruido familias este asunto, amigos que ya no se vuelven a hablar, o sea, temas de polarizaciones extremas. Y no sé si la sucesión tiene o juega algún papel en esta polarización externa, incluso, o sea, entre anti-4T, pro-4T, entre chairos y fifís. A mí me llama la atención esta narrativa porque incluso desde antes de que López Obrador ganara, es un tema que analicé, ya se decía que estaba polarizando. Y me parece que también hay una estrategia de fondo y es justo señalar que un personaje como López Obrador pues lo que hace es polarizar, ¿no? Cuando lo veo en términos sociales, al exterior, como señalas, yo no lo veo tan claro o me gustaría ver un indicador sólido para decir, está pasando esa polarización. Lo del caso de las familias, sí, por supuesto, seguramente en muchas, pero que digas, la gente está polarizada, si salimos ahorita en la calle va a haber conflicto, yo no lo veo. ¿Dónde sí lo veo, Luis? En Twitter, por ejemplo, me parece que ahí sí hay una total polarización y que tiene que ver también con las propias características de la plataforma. En Facebook no está, también por sus propias características. Ahora, que si el destape abona en la polarización, en redes, en Twitter, sí lo veo. También lo veo en términos de grupos políticos al interior del propio Morena. Lo que vimos ayer pues, fue de alguna forma un espectáculo. Lo que pasó con Laida Sansores, el caso Monreal, se empiezan a dividir. Pero también lo veo, por otro lado, en la oposición. Hasta hace unos días, un grupo de senadores quería fuera a Alito Moreno, después hicieron Operación Cicatriz y ya todos juntas y juntos, después de que el presidente señala la lista de los posibles candidatos y candidatas de la oposición, al otro día ya vimos que varios levantaron la mano y que otras personas respondían. Es decir, aventó una bomba constantemente y sí genera polarización, pero yo creo que es parte de la discusión política y a mí me gusta en lo personal que haya esa discusión. Yo lo nombro politización. Porque creo que es sano en una democracia que haya debate, que la gente discuta. Me parece que no hay que espantarnos, pero también coincido en que pues hay ciertos límites y que sí puede rebasar las fronteras del respeto. Fíjate, decía López Obrador, creo que hoy, que antes la política era aburrida y que no era un tema que estuviera en las mesas de café tan constantemente. Hay quien dice, ojalá que la política vuelva a ser aburrida, porque entonces funcionaba el Estado, ¿no? Había otra cosa de qué platicar, no estábamos tan indignados o tan divididos o tan polarizados. Yo quisiera preguntar ahí el tema de la oposición. ¿Es el mismo presidente López Obrador el que pone también sobre la mesa quiénes pueden ser las corcholatas de la oposición? Esto lo dijo el 13 de octubre del 2022, hace algunos días, pone esta famosa lista de 42, ¿no? Si no me equivoco, que ya dijo que va a actualizar.
Y bueno, pues menciona ahí nombres tan curiosos como el de Chumel Torres, por ejemplo. Dice que va a agregarle también a otro comunicador, que es Pedro Ferriz. Vamos a ver al presidente López Obrador hace unos días en la mañanera con su lista de corcholatas opositoras. Pues vamos a dar a conocer, porque son los que han expresado que quieren o han aparecido en encuestas o los han propuesto, para que vean cuántos hay del bloque conservador. Dije que eran 38, pero salieron 42. Y bueno, pues ahí entre la lista, digo, la tengo aquí, está, no sé, Lorenzo Córdoba, por ejemplo, Lili Telles, que sí se ha manifestado que quiere, Diego Fernández Ceballos, que creo que no quiere, por ejemplo, algunos que lo desmintieron, otros que no, Damián Cepeda, por ejemplo, también está ahí en esa lista, Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro, en fin, lejos de que es también el presidente y la 4T la que asusa a la oposición, ¿qué está haciendo la oposición en este momento? Víctor, ¿qué lees? Mira, yo creo que la oposición se ha distinguido durante estos últimos 3 años por una falta de estrategia casi absoluta. Es decir, parece que no hay una agenda, parece que no hay un liderazgo. Y hay que decir una cosa, tanto en el caso del PRI como del PAN, me parece que tienen algunas de las dirigencias quizás con peores resultados de los últimos años y con menos credibilidad para sus electorados. Y los resultados están ahí, los resultados electorales, no solo el del 18, sino los que se han venido dando en los estados de la República. Y sí hay esta tendencia constantemente, parece que hay una competencia constante para contestarle al presidente, ¿no? Es decir, y eso es parte de la falta de estrategia, ¿no? O sea, cualquier tema que el presidente introduce, ellos responden. En este tema en particular, cuando el presidente se toma la atribución de presentar esta lista, no sé por qué no se entiende que al final se está burlando de ellos hasta cierto punto. Él está diciendo, a ver, yo estoy tan encima de esta situación que les digo, ellos son, a ver qué logran metiéndolos todos en una licuadora. Y la oposición lo compra, ¿no? Y empiezan a contestar, unos dicen, muchas gracias, y si le entro y no sé qué tanto. Entonces pareciera que López Obrador ya no está jugando en la política, sino en la metapolítica, ¿no? Él está fuera de esta realidad. Y mucha gente en la oposición lo está comprando y esto evidentemente va desplazando la posibilidad de que desde el PRI, desde el PAN, desde el PRD, desde el Movimiento Ciudadano se plantee una agenda donde por lo menos vayan mostrando a la gente un proyecto distinto, una alternativa distinta rumbo al 2024. Eso no existe. Es que ellos tienen un proyecto de ganar votos solamente, o sea, platicas con la oposición, platicas con muchos líderes de la oposición, con diputados, senadores, y te cuentan lo mismo, ¿no? Es que unidos podemos hacer más cosas, todo el tema es la unificación de un solo candidato o candidata, y rara vez hablan de lo que realmente está pasando con el ciudadano de a pie, con el ciudadano común, con la gente que está preocupada por otros asuntos muy, muy distantes al hecho de que si la oposición tiene o no tiene un solo candidato, si van o no van unidos. ¿Cómo los ves tú, Julián? Yo creo que ese es el punto, Luis, Víctor. Más allá de que tengan un candidato y que lo tuvieron que haber, no sé si construido, levantado, arropado desde el siguiente día de la elección de 2018, más allá de eso, yo sí creo que estamos viviendo un momento particularmente distinto y creo que la oposición no lo tiene claro. Yo sí creo que estamos viviendo un cambio de régimen. Hay momentos en la historia de México que nos hablan de esos cambios y no es esta idea de las transformaciones, que tiene algo de propaganda, algo también ahí de comunicación. Sí, hablo claro. Realmente de las transiciones, 1988, por ejemplo, 1934, aquellos momentos de quiebre político, y 2018 fue uno de ellos. El número de votos, la participación que hubo nos habla. Que Morena en este momento tenga más de 2/3 partes de las gubernaturas en la bolsa, no es una cuestión de que haya una relación entre Morena y grupos criminales, como en algún momento se dijo. Tampoco es que el presidente salga todos los días en la mañanera, es algo más profundo. Claro. Y tiene que ver que la gente, el pueblo, rechazó este proyecto. El bloque conservador, le dice el presidente, y mientras la oposición no tenga claro esta cuestión, no va a poder saber qué ofrecerle a la gente.
La gente puede ver que de repente, no sé quién va a ser, Colosio, Ruiz Massieu, de la Madrid, quien sea, pero los va a ver envueltos en el mismo proyecto que rechazó en 2018. Cuando la oposición salga a la calle, escuche al electorado y trate de plantearles nuevas ofertas, incluso diría, cuando cambien, ya le apaguen la luz a los partidos. El PRD, por favor, no existe. El PRI está en declive. El PAN, pues lo mantiene su anclaje ideológico que va a mantener, pervivir por muchos años. Es la ideología de derecha. Pero mientras no haya una revolución dentro de la propia oposición, y que eso les va a costar perder muchas veces, porque antes de ganar tienen que reformarse, no van a llegar a ningún lado. Vámonos a ir a una breve pausa y regresamos para platicar más sobre el tema de las corcholatas, de la oposición. Yo dejo una pregunta sobre la mesa y regresamos con ellos si me dan oportunidad. ¿Qué si neta están moralmente derrotados? O sea, sí, tan mal está PAN, PRI, PRD, ¿qué diablos está haciendo MC? ¿Si van juntos o no van juntos? Regresamos con mucho más. Esto es Contra Cara. Estamos aquí en Heraldo de México. Yo soy Luis Cárdenas. Regresamos, muy buenas noches, estamos aquí en Contracara en el Heraldo de México. Yo me llamo Luis Cárdenas y platicamos hoy sobre las corcholatas, sobre la sucesión adelantada. Para mí es un verdadero privilegio poder seguir conversando en esta mesa con Víctor Mancera, consultor político. Querido Víctor, gracias por estar aquí. Un gran gusto, Luis. No, hombre, mil gracias. Y también está con nosotros el doctor Julián Atilano, es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Doctor Julián, mil gracias por estar aquí. Un placer y muy entretenida esta charla. Nos quedamos hace un ratito con una pregunta. ¿Qué si de verdad, neta, está la oposición moralmente derrotada? Víctor. Yo creo que el rechazo es muy claro. Me parece que el rechazo no solo cuando lo medimos en encuestas, sino simplemente cuando vemos cómo han sido los procesos electorales de estos últimos años. Este año hubieron 6 gobernaturas en pelea y 4 de ellas fueron perdidas por la oposición. Es decir, la gente no ha olvidado, digamos, ese rechazo, ese hastío que ya se manifestó en 2018. Y pareciera que la oposición no entiende esa lección y por lo tanto no ha trabajado precisamente en cambiarlo. Estos mensajes de los que hablamos, pareciera que le están predicando al coro. Es decir, claro, para que la comunicación que tiene la oposición en este momento me apele, yo tendría que ser un anti-López Obradorista total. Y lo cierto es que la mayoría de la gente no lo es. Y no me refiero a que López Obrador sea muy popular, sino que hay una mayoría silenciosa muy importante que no se expresa. Entonces, cuando hablamos de politización, pues sí, pareciera que hay una polarización importante entre quienes ya están politizados. A lo mejor ese debate sí lo podemos tener, pero la gente de a pie, la gente promedio, no tiene, digamos, tiempo para estar en estos debates y en estas discusiones, y están ahí. Y no están viendo una alternativa frente quizás a, digamos, hay mucha gente que dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con cómo van las cosas con el gobierno del presidente López Obrador, pero no quiero regresar al pasado o a lo que representó la oposición en el pasado. Y no tiene una alternativa, y me parece que ahí hay un segmento muy importante que podría ir por una tercera vía, y es justo ahí donde a mí me parece que Movimiento Ciudadano, y concretamente una figura como la de Luis Donaldo, que es quizás dentro de la oposición de los que parece que están pintando un poco más, pudiera tener algo de posibilidades, pero incluso así me parece muy difícil precisamente por esto, porque la derrota moral es real, no es un tema de dedillo, es un tema que lo vemos en los números. ¿Moralmente derrotados, Julián? Sí, yo creo que la oposición tendría que asumir, incluso lo digo como sugerencia, que no van a ganar en 2024. Ya construya 2030, ¿no? Y entonces construyanse, no van a ganar en 2024. Sí creo que están moralmente derrotados, también creo que es una de esas frases estelares que dijo el presidente. Sin embargo, sí creo que tienen cierta influencia si lo vemos a nivel regional. A nivel nacional, por supuesto, pero a nivel regional, por ejemplo, la 4T no ha entrado a Centro Occidente, Guanajuato no ha entrado, Jalisco no ha entrado, Aguascalientes no entró. En el norte todavía hay una cuestión ahí interesante, pero entonces lo que tendríamos que ver es, en este caso a la oposición, ver cuáles son sus fortalezas y operativamente dónde tienen cierta presencia territorial. También otra cosa, hay que verlo desde otra perspectiva, Luis. Si están moralmente derrotados, no tienen un discurso, no se están construyendo y además la 4T pues está haciendo la chamba.
Vemos al menos al presidente que todos los fines de semana sale a recorrer el país, los consiente, los escucha, está ahí con la gente, la propia población lo ve. Ya. Y además hay una política social que me parece de gran calado, que lo podemos ver en términos de transferencias monetarias, apoyos, que está llegando a la población. El presidente incluso lo dice constantemente, me parece que llegan a casi 7 de 10 familias, algo así, al menos un apoyo, en varias de ellas llegan varios apoyos, es decir, está haciendo un trabajo político y eso están en los resultados. Ahora, por favor, Víctor. Esto que comenta Julián me parece sumamente importante para la oposición, porque, a ver, si la oposición sale a hacer una campaña en 2024 pensando que van a ganar, van a desperdiciar un montón de recursos. Vayamos a 2018. ¿Qué hubiera pasado si, reconociendo desde el día 1 que Ricardo Anaya no tenía nada que hacer, el PAN hubiera fortalecido sus campañas locales? Bueno, que la posición que tú obtienes a este momento pues sería mucho más sólida la oposición. Lo mismo con el caso de José Antonio Meade. Me parece que si no se ponen las fichas donde hay que ponerlas, ahí hay una derrota innecesaria, porque ahorita estamos hablando del tema del 24 por la presidencia de la República, pero como bien dice Julián, a ver, tenemos regiones y tenemos estados donde la realidad es otra y donde los factores son distintos. Si la oposición no entiende que también tiene que regionalizar esas estrategias nacionales que luego venden como la solución para todo y que termina por generar nuevos problemas y generar nuevas derrotas, la oposición va a ir... Y disculpa, pero lo que pasa es que está atomizada la propia oposición y no solo una cuestión de egos. Movimiento Ciudadano a mí no me queda claro dónde juega o con quién juega. Y también me parece muy interesante la estrategia que están teniendo. Si hubiesen en 2021, ¿no? Claro, si se hubiesen aliado, hubieran perdido más de lo que ganaron. Por poco ganan Campeche. Ganaron algunas zonas metropolitanas, sí, claro. Ganaron Nuevo León, ¿no? Ganan Nuevo León, ganan además ganan Monterrey, pero también me parece que Movimiento Ciudadano por su propia construcción de origen no da para que sea un partido nacional. Ya. Tiene incluso en su propio discurso contradicciones. Vemos que a nivel nacional hay gente del propio partido que está a favor del aborto y en Jalisco tienen mayoría en el Congreso y están en un no rotundo. Sí, eso es un fenómeno muy interesante, ¿no? Lo que está sucediendo con Movimiento Ciudadano, un poco raro de pronto lo que sucede, pero yo quiero que entremos a los que probablemente van a ser. Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López o Marcelo Ebrard, ¿no? Son los que están en los punteros de los que se mencionan. Y vámonos uno por uno. Empecemos con Marcelo Ebrard. Estuvo en la procesión de Catrinas hace unos días. Se disfrazó de Catrín. Bueno, le pintaron por ahí. Veamos cómo le fue. Marcelo. Esto es importante porque el canciller Ebrard pues está jugando, tú nos decías hace un rato, Julián, como que va para una clase muy particular, como una clase media, una clase empresarial, aunque muchos no lo ven así, muchos lo ven un poco ya más bien debilitado, muchos lo ven a que está jugando a ser un émulo del presidente, a ser un espejo del presidente de pronto. ¿Cómo leen a Marcelo Ebrard? Víctor. Yo creo que Marcelo Ebrard es alguien que tiene quizás la posición más cómoda dentro de Morena, en el sentido de que es el personaje más conocido, es el personaje que, dependiendo de la encuesta que miremos, tiene su preferencia positiva y también tiene una posición, al ser canciller, que no implica los desgastes naturales que tiene, por ejemplo, la jefa de gobierno, ¿no? Todo lo que pasa en la Ciudad de México es culpa de Claudia Sheinbaum. En el caso de Marcelo Ebrard, pues él realmente está abordando temas de carácter internacional, tiene una cancha muy libre, porque el presidente es un presidente que no mira hacia afuera del país, es un presidente que está concentrado en la política interna, y Marcelo pues tiene realmente la cancha libre para hacer lo que sea en territorio internacional. Y en ese sentido creo que ha aprovechado muy bien sus banderas, el tema de la lucha con el tema del tráfico de armas, y tiene mucha cercanía con sectores que otros liderazgos de Morena no tienen. A mí me parece que incluso en determinado momento ciertos electorados más de centro derecha sí podrían encontrar en Marcelo Ebrard un pequeño pecado que cometer en el 2024, un desliz que tener en ese momento, distintamente del caso de Claudia, que claramente es la continuación directa de López Obradorismo. ¿Cómo lo ves tú, Julián?
repito, es alguien que veo que tiene pues una cercanía con ciertos sectores que el propio López Obradorismo, el más fuerte o el más de izquierda, no lo ve bien. Y algo que ha sucedido es que mediante distintos gestos el presidente sí se ha decantado a favor de Claudia. Entonces podemos decirle que marcó línea y entre propios extraños, dentro del propio movimiento de la 4T, no solo esta gente que pues desde el principio nunca vio bien a Marcelo, pues están inclinando a favor de Claudia. Y eso no le juega bien a Marcelo porque si vemos hace unos días salió una encuesta y a Marcelo Ebrard lo ven como alguien capaz de resolver problemas. También tiene que ver con una cuestión patriarcal en donde el hombre es el que resuelve problemas y la mujer está en otros espacios, pero es conocido. También tiene la parte esta de la agenda internacional, pero también yo ahí le veo que no necesariamente es una posibilidad. ¿En qué sentido? Trató de manejar, yo así lo vi, una propuesta estelar, como es esta cuestión del tráfico de armas. La demanda contra las armadoras. Y no se está hablando al respecto, no es un tema que interese, a la gente no le interesa ese tema. Entonces, en muchas ocasiones, si bien Claudia Sheinbaum pues, es como el paraguas y recibe todos los trancazos, al mismo tiempo está en todos los eventos junto al presidente que se organizan en la Ciudad de México. Vamos con otra corcholata y es Adán Augusto López, que últimamente anda también pues, agresivo, últimamente anda criticando a la oposición, lo mismo Movimiento Ciudadano que PAN, habla muy bien del PRI, también ahora también el secretario de Gobernación. Aquí le gritan en algún evento, esto fue el pasado 18 de octubre, pues el clásico presidente, pero pues anda muy activo Adán Augusto López. Que mejor que sea en esta Feria Internacional del Libro, en el centro, en el ombligo de México, en el zócalo de la Ciudad de México. Agradecer al equipo organizador de esta preciosa Feria Internacional del Libro, agradecer a mis compañeras Citlali y Estela por darse cita justamente el día de hoy para juntas pensar sobre cómo encontrarnos Bueno, ahí también el secretario de Gobernación últimamente más activo que de costumbre. ¿Cómo lo lees, Víctor? Hay que recordar, digamos que en el escenario más temprano teníamos dos candidatos, que era Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. De pronto aparece Ricardo Monreal y de pronto el presidente dice, y bueno, el secretario de Gobernación también es una figura importante, ¿no? Entonces me pareciera que desde cierto sentido hay una estrategia, digamos, para dividir los grupos o para, digamos, ir planchando el camino a la preferencia del presidente. Y creo que eso está claro, como que Adán Augusto, a pesar de ser secretario de Gobernación, es de las corcholatas el menos conocido, es un desconocido en el país. La gente no lo ubica. Entonces, y de ser un interlocutor que muchos gobernadores apreciaban, decían, es un hombre serio, es alguien con el que se puede dialogar, pues los últimos días se le ha pasado golpeando gobernadores, se le ha pasado incluso del propio Morena, en el caso de Zacatecas, con un claro mensaje a Monreal. Entonces me parece que Adán Augusto no es una propuesta seria, es una propuesta para equilibrar, para modular el proceso interno de Morena. Entonces me parece que ese es claramente el rol que él va a tener en este proceso interno. Julián, ¿qué opinas? A mí no me han gustado las últimas declaraciones de Adán Augusto, eso de decir que si los tabasqueños son más inteligentes que los de Nuevo León, me parece que es caer en el mismo discurso del propio gobernador de Nuevo León, que dice que unos trabajan, otros no, caer en un espíritu golpeador como Lili Telles, en el caso de Adán Augusto. Creo que es un excelente secretario de Gobernación. Veíamos a Olga Sánchez Cordero, pues que no tenía mucha participación y bueno, con él ya vimos que ha salido algunas reformas, incluso algunas impensables del tema de la Guardia Nacional. Quien realmente operó esa situación fue Adán Augusto y no el propio coordinador de la bancada de Morena. Pero cuando se pone en el papel de candidato me parece que no es un buen candidato. Entiendo que también este tipo de confrontación lo hace por querer ser
conocido. Estamos ahorita en un momento de posicionamiento. Todos están tratando de posicionar, salvo Ebrard, que tiene un poquito de ventaja, pero 70% de la población no sabe quién es Adán Augusto, según algunas encuestas. Yo veo que está tratando de hacer este posicionamiento y sí creo que al final va a declinar. Ok, ahora vamos con otra que es la que mencionan, candidata favorita, la corcholata favorita para muchos es Claudia Sheinbaum. Veámosla. Víctor. Bueno, Claudia Sheinbaum tiene cualidades que nadie se las va a negar. Es una científica, es una mujer de enorme cultura, de enorme formación académica. Tiene uno de los trabajos más difíciles de este país, que es ser jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y me parece que, en cierto sentido, para quienes están conformes, que según las encuestas hay una mayoría importante de los ciudadanos que aprueban al presidente, sería natural, digamos, que la estafeta la tomara ella. Yo sí creo que en su caso quizás es un poco el más delicado en términos de que estamos a 20 meses de la elección y en ese tiempo pueden pasar muchas cosas. Y creo que si alguien tiene riesgos, que tiene amenazas por la naturaleza de del cargo que tiene, es Claudia Sheinbaum. Me parece que tiene también dificultades importantes para tema de posicionamiento, porque a diferencia de Marcelo Ebrard no se puede estar paseando por el país para este tema de posicionamiento, y el reto que tiene ella es de conocimiento, porque sin lugar a dudas Marcelo es más conocido, y aunque a lo mejor los temas de Marcelo no sean los más atractivos, pero sí se pueden conectar con la agenda nacional. Por ejemplo, el tema de la violencia sin lugar a dudas es el gran tema que preocupa a la mayoría de los ciudadanos, y si alguien le está metiendo a ese tema es Marcelo Ebrard. Entonces creo que sí puede al final embonar esa agenda, y Claudia lo tiene un poco más difícil. Pero es mucho menos conocida que Marcelo Ebrard. O sea, nada que ver con una Adán Augusto López, ¿no? Por ejemplo. No mucho menos. Creo que sí tiene, o sea, estamos hablando de que le falta. No pasa de 10%. La diferencia, ¿no? Entre Marcelo y Claudia. Hay que ver cómo se da en temas de preferencia y cómo se va haciendo ese tránsito, porque sin lugar a dudas yo creo que ella perfectamente lo puede alcanzar el próximo año, y que en el momento en que se haga la encuesta, quizás por la propia propuesta que hizo el presidente de las preguntas, que me parece que están muy dirigidas a ponerla a ella, digamos, al frente, creo que perfectamente pudiera llegar a competir bien y a superar a Marcelo. ¿Qué opinas, Julián? Yo con Claudia he visto un proceso. Cuando llega a la jefatura de la Ciudad de México, sí me parecía que le faltaba mucha exposición. Creo que no tenía incluso agarradas las riendas de la Ciudad de México. Sí ha habido una transformación. Verla salir a los estados, algo que no hacía, no sé si por una cuestión de personalidad o porque el presidente no había dado luz verde. Ahora que ya les echa la bendición, ya la vemos que ha participado. También veo que hay algunas gobernadoras y gobernadores que le están apoyando. Laida Sansores es una de ellas, la gobernadora de Colima, también en Baja California. Una de las ventajas que le veo a Claudia es que es mujer, y también creo que hay un tema bien importante de los rezagos que ha tenido este gobierno, y es el tema respecto a la atención que hay con el movimiento feminista. Y más allá de las críticas que pueda tener la jefa de gobierno, me parece que sí hay cierta sensibilidad sobre el tema. Y yo creo que esa es una gran ventaja. Es decir, podría tener el voto de las mujeres. Sí creo que también le hace falta un poco más de soltura. Y también pienso que nunca vamos a tener el candidato o la candidata perfecta, como fue con Vicente Fox. Teníamos al gran candidato y al pésimo gobernante. Entonces, vamos a ver ahí cómo se mueve con ella. Para cerrar ya prácticamente, hay un tema que me llama mucho la atención y que quisiera conocer su opinión como expertos, y son las redes sociales y son las nuevas generaciones. Tú me hablabas, ¿no?, hace un momento, de que no sientes una polarización tanto en la sociedad como sí está en las redes. Y yo te he escuchado también, Víctor, de repente en tus redes sociales hablar de la falta de empatía de muchos políticos hacia lo que está viviendo el ciudadano común. Cuando uno empieza a ver redes como TikTok, en donde se trata de microvideos y en donde la capacidad de atención, de retención,
pues no supera los 10 segundos en muchos casos. Llama la atención lo que hacen personajes como Ricardo Monreal o como el mismo Marcelo Ebrard. Pero el último de Ricardo Monreal, y sirve que aprovechamos para hablar de él un poquito, la neta estuvo muy divertido. Digo, más allá del escándalo, Laida Sansores y este rollo, del Jedi y que... Porque además no creo que ni él se sentía muy cómodo haciéndolo. A ver, tenemos un fragmentito de su video, lo subió a redes y es, Ricardo Monreal de alguna u otra manera como Obi-Wan Kenobi, una cosa por el estilo. Véalo usted. Nos acompaña. Bueno, ahí el video de Ricardo Monreal. ¿Qué opinan sobre este tema? Hay quien lo condena totalmente, que los políticos no pueden dedicarse ni tratar de hacer este tipo de chistes o lenguaje sin solemnidad, y hay quien dice que, bueno, pues es el futuro. ¿Estas elecciones podrían definirse realmente por las redes sociales, Víctor? No sé si definirse por las redes sociales, pero si alguna ha tenido peso en algún proceso electoral, va a ser el 2024. Algo que hay que entender, y esto ya lo vemos desde el punto de vista técnico, es que el esfuerzo que se hace en redes sociales es un tema de elevar conocimiento para generar familiaridad, para entonces generar confianza, y eso tiene una correlación directa con el voto. Entonces yo sé que hay muchos analistas que dicen es que cómo pueden caer en esas frivolidades y estas tonterías. Falta de solemnidad. Detrás de eso hay un resultado muy claro. Y el tema particular de TikTok, yo creo que es muy evidente, sobre todo en términos de algoritmos, y aquí Julián quizás pueda abundar en eso, que es también experto en la materia, es muy eficiente. Es decir, si la pieza funciona, tiene un éxito tremendo inmediato, y si no, va para atrás. Y esto es importante decirlo, Luis, porque al final el resto de redes sociales pareciera estar imitando a TikTok y su algoritmo en términos de la efectividad de conectar el interés de la gente con lo que aparece en pantalla. Si los líderes políticos, si los candidatos no entienden el medio, no entienden el formato y no entienden a la audiencia, pues difícilmente van a tener un impacto ahí. Ahora, también hay que decir algo muy importante. Hasta este momento, TikTok en particular y varias redes sociales son muy jóvenes. Esto quiere decir que, por ejemplo, alguien como Marcelo Ebrard, que lo está haciendo bastante bien, está creciendo su nivel de conocimiento directamente desde TikTok, porque estos son jóvenes que no lo conocen, que no lo conocían, que no lo hacían en el mundo, y que se les está presentando de la manera adecuada para conectar con ellos. Entonces creo que es un caso interesante de éxito el de Marcelo, que lo está haciendo de manera muy inteligente. A ver, además tenemos a Marcelo Ebrard, vamos a verlo, es uno de los tantos TikTok, porque se habla de todo menos de política en el TikTok. Exacto. Escuche. A ver, entonces, sí, ya está grabado. De chill. ¿Vamos otra vez? Otra vez. ¿Qué opinas, Julián? ¿Se definen por redes sociales estas elecciones? No, no se definen y probablemente no se van a definir por redes sociales porque no es la intermediación tecnológica, son los mensajes, la interacción social que hay y que muchas veces está mediada por las redes sociales, sociodigitales. A mí me parece un caso de éxito el de Marcelo Ebrard porque hace algo que los otros o no saben hacerlo, no pueden o no quieren. Y es que se sabe o no le tiene miedo a la ridiculización. Y en TikTok está justo no tenerle miedo a hacer el ridículo. Vimos el caso de Monreal y se ve muy parco, se ve muy gris, o sea, no te genera nada. Claudia Sheinbaum también la veo un poco limitada en términos de TikTok, pero no se va a definir absolutamente nada por TikTok. Tal vez si haya un poco más de conocimiento en los jóvenes, que incluso TikTok es tan grande y su crecimiento es tan importante que ni siquiera ya está en el segmento poblacional juvenil, ya atraviesa distintos segmentos y además porque lo que tiene TikTok es que lo puedes encontrar en Facebook, en otros espacios, es como transversal. Entonces no creo que se defina, sí creo que va a ser importante y aplaudo que todos le entren y que busquen su estilo. Creo que el que lo tiene más afinado es Marcelo Ebrard, pero no creo que eso le dé para convertirse en el candidato. Ahora, hay un riesgo como lo hubo en algún momento cuando el Brexit y que se satanizaron un poco las redes sociales por Cambridge Analytica y los algoritmos malditos que modelan la conducta, etcétera, o esto ya se ha superado y tiene más que ver con la pieza, con lo que le gusta a la persona. ¿Qué me puedes decir de eso, Julián? No están estigmatizadas las redes, se estigmatizó más en términos
términos de políticos. Es decir, que vimos con el caso de Cambridge Analytica, vimos que había una cuestión ahí de datos personales, que había una cuestión de utilizar el algoritmo para influenciar de forma un tanto opaca o oscura, y en términos de campaña político eso tenía un velo de algo poco ético. Pero la población está encantadísima en utilizar las redes sociodigitales y no ve mal que estén los candidatos. Aquí el punto y la clave es que se genere la confianza y que además se sienta la cercanía, porque muchas veces sí ves ahí al gobernante, al político, mujer, hombre, que te contesta, y el tono es muy distinto cuando lo escuchas en una entrevista. Mientras no se logre congeniar y unificar el tono, la gente sí ve ese distanciamiento. Oye, y para cerrar, Julián, ¿a quién ves en las boletas 2024? Veo en Morena a Claudia Sheinbaum, veo dos escenarios en la oposición, Colosio, si se unifica, y si no, va solo él, por Movimiento Ciudadano, y en el PRI yo creo que está entre De la Madrid y Claudia Ruiz Massieu. ¿Todos por el PAN o por PAN y PRI? Coalición, sí. Ok, va. Muchísimas gracias. Es el doctor Julián Atilano, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Gracias, A la Julián. orden, muchas gracias, Víctor. ¿A quién ves en la boleta, querido Víctor? Bueno, me parece muy claro. En el caso de Morena, yo vería a Claudia. Ese sería el escenario. En Movimiento Ciudadano, sin duda, a Luis Donaldo. Y en el caso de PRI-PAN, me parece que si van juntos, yo creo que van a tener ahí una dificultad importante. Claudia Ruiz Massieu me parece una candidata interesante en el caso de ellos, que creo que puede fusionar a varios grupos, ¿no? Esa podría ser la tirada de ellos. Esa sería mi boleta. Muchísimas gracias. Es Víctor Mancera, consultor político. Gracias, Víctor. Un gran gusto, Luis. Y muchísimas gracias a usted. Ya nos volvimos a desvelar. Oiga, síganos por favor en @Heraldo de México. Yo me llamo Luis Cárdenas y sabe que es un privilegio, un gusto poder estar compartiendo esta noche aquí en Heraldo Televisión. Síganos en @Luis Cárdenas MX. Descanse. Bye bye.